Hola, soy Melissa. Les quiero presentar esta clase que se trata de patologías más comunes de la radiografía del tórax y también vamos a ver algo de tomografía. Yo soy licenciada en producción de bioimágenes, profesora de la carrera de radiología y este Power está pensado para alumnos de la carrera. No es contenido médico, sino que está bajado a un nivel en el que el técnico pueda defenderse, identificar patologías en las imágenes que produce y tener un conocimiento básico de todo lo que se va a encontrar con mayor frecuencia. También hay que decir que no podemos incluir la totalidad de todas las afecciones que existen. Estas son un resumen de las principales, ¿sí? Y en este caso están divididas según la opacidad que generan en la radiografía del tórax. Por ejemplo, tenemos las que aumentan la radiopacidad, que van a hacer que la radiografía tienda a verse más clara o más blanca, ¿sí? Y tenemos las que aumentan la radiotransparencia, que van a hacer que el tórax se vea oscuro, ¿sí? Lleno de aire, lo vamos a ver negro y grande. Y tenemos opacidades que son mixtas, es decir, en este caso van a ser condiciones que tienen dos densidades, tanto aire como densidad de partes blandas o líquido. Entonces arrancamos con las alteraciones que van a aumentar la radiopacidad, que sería lo mismo que decir que disminuyen la radiotransparencia, ¿sí? Arranquemos. La primera patología y la más conocida o nombrada es la neumonía, ¿sí? Esta es una enfermedad que es generada por infecciones. Esas infecciones pueden ser tanto virus como bacterias y en algunos casos también pueden ser hongos, ¿sí? Y para poderla reconocer es importante que como técnicos sepamos sus signos radiológicos característicos, que son los que están enumerados acá abajo, ¿sí? Vamos a hablar del primero, que es que cuando hay neumonía vamos a tenerla casi siempre en un solo lado y por lo general en un lóbulo, ¿sí? La distribución es segmentaria, quiere decir que es inusual encontrarla en la totalidad del hemitórax. Después, las neumonías que son de libro, es decir, las más características, tienden a tener forma triangular y la base de ese triángulo se apoya en la pared del pulmón, ¿sí? Entonces el vértice apunta hacia el ilio pulmonar. Márgenes mal definidos, ¿qué significa? Que vamos a ver la opacidad, que va a ser más clara, radiopaca, y en sus bordes se va a ir difuminando, no va a ser algo que esté bien delimitado, a no ser que justo la neumonía se apoye en una cisura interlobar, ¿sí? Y por último, y un rasgo muy característico de la neumonía, es el broncograma aéreo, que ahora se los explico a continuación. Cuando vemos un broncograma aéreo, lo que estamos viendo es el foco de neumonía, que lo vamos a ver de color blanco porque los alvéolos están llenos de líquido, de pus, ¿sí? Y el bronquio queda libre con aire en su interior, entonces por eso lo podemos ver dibujado, ¿sí? Podemos ver el trayecto de los bronquiolos pulmonares que están rodeados por los alvéolos enfermos. Por eso es que este es un signo característico de la neumonía y es importante saber reconocerlo. En las neumonías también nos podemos encontrar con el alveolograma aéreo, que sería la interposición de los alvéolos que están llenos de líquido con alvéolos que están sanos, ¿sí? O que todavía tienen en su interior aire. Por eso acá estamos viendo el foco neumónico y en los bordes vemos signos de alveolograma aéreo, ¿sí? Acá también podemos observar un broncograma y en este caso, que es un caso que no cumple con los signos radiológicos típicos, tenemos neumonía bilateral y tenemos zonas en el pulmón en donde todavía hay alvéolos que tienen aire en su interior y todavía no tienen la condensación del foco neumónico. Ahora vamos a practicar. En esta imagen claramente vemos que en el hemitórax izquierdo tenemos un foco de neumonía que no cumple con la forma triangular, pero sí con los bordes que no son bien delimitados, ¿sí? Sino que son difuminados, y vemos zonas de alveolograma y también broncograma aéreo. Vamos a la siguiente imagen. Bueno, acá también fácil
¿no? Tenemos el foco neumónico acá en el hemitórax derecho, también hemitórax derecho y apical, y acá también en el hemitórax que sería a nivel medio o pariliar en este bebito, ¿sí? Vamos a seguir mirando en la tomografía. Lo que pasa es que las imágenes son mucho más exageradas. Los focos neumónicos se ven con mayor densidad que en la radiografía del tórax y siempre vamos a poder ver también broncograma aéreo, ¿sí? Que es el trayecto del bronquio a través de la condensación. Ahora vamos a ver brevemente el COVID-19. Aclarar que estamos en el 2025, ya han pasado 5 años de que iniciamos la pandemia, así que estos datos, por ahí las imágenes que vamos a ver están desactualizadas porque a partir de que empezó la vacunación, los patrones de imágenes de COVID disminuyeron. Así que lo que vamos a ver a continuación son ejemplos que ocurrieron durante la pandemia cuando todavía no había tratamiento, en este caso las vacunas. Bueno, para empezar, el COVID es un tipo de neumonía que se transmite por un virus, ¿sí? La característica principal que tiene esta enfermedad respecto de la neumonía es que afectaba de forma bilateral a los dos pulmones y de forma multifocal, ¿sí? Que esa es la gran diferencia principal que tiene con el COVID en relación a la neumonía. Por lo que leemos acá en el texto, en aquel entonces el 81% de los que se enfermaron presentaron la forma leve de la enfermedad y solamente el 5% fueron casos graves, ¿sí? En aquel entonces la letalidad quiere decir que de todos los que se enfermaban, solo morían más o menos el 2 a 3%. En la actualidad la mortalidad es mucho menor y va desde el 1% o menos, ¿sí? Bueno, acá tenemos los signos radiológicos del COVID, como les decía recién, distribución bilateral, patrones en vidrio esmerilado, parcheados, es decir, parches de este patrón en vidrio deslustrado, y en tomografía tenemos imágenes en crazy paving o pavimento loco, que es un patrón que ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá tenemos, por un lado el cuadro 1 nos muestra patrones típicos en la radiografía del tórax que nos hablan otra vez del vidrio deslustrado, consolidaciones bilaterales, periféricas y multifocales, ¿sí? Y en tomografía predominan los patrones en vidrio deslustrado y también en pavimento loco o empedrado. Acá tenemos ejemplos de imágenes de pacientes que tenían la enfermedad y se ven parches muy sutiles, ¿sí? Que son difíciles de detectar de forma bilateral y multifocal, ¿sí? Pero en general, si uno tuviese que opinar respecto a estas imágenes, es que se ve un velo casi total del parénquima en donde tiene que haber aire. Vemos que hay un velamiento que a eso es a lo que se le llama en vidrio deslustrado, ¿sí? Vamos a ver otras imágenes y pasa lo mismo y peor, ¿sí? Y acá tenemos esta imagen del lado derecho, ¿sí? Que nos muestra estas imágenes parcheadas en parches de vidrio deslustrado. Lo mismo la imagen A, pero es de mucho menor notoriedad. Acá más ejemplos y bueno, como les decía recién, recuerden que esto fue durante la pandemia. En la actualidad este tipo de gravedad no se ve con tanta frecuencia. Bueno, y acá las imágenes en vidrio deslustrado en tomografía y cómo es la evolución, fíjense, a lo largo de primero 10 días vidrio deslustrado, 15 días la consolidación y a los 32 días la resolución del foco. Y fíjense que si bien el mayor está del lado derecho, también había un foco del lado izquierdo. Acá les muestro el patrón de crazy paving o empedrado loco, ¿sí? Que es algo que se veía en las tomografías en pacientes con COVID avanzado. Ahora vamos a ver la atelectasia. ¿Qué es esto? Es el colapso del tejido pulmonar. Este colapso se puede dar en forma localizada o se puede dar hemitoráxico.
es decir, en un pulmón completo. ¿Y por qué pasa esto? Porque lo que ocurre es que hay un cuerpo extraño, que puede ser moco, un tumor, ¿sí? O líquido, que lo que hace es evitar el ingreso de aire a los alvéolos pulmonares y por lo tanto estos se terminan cerrando y dejan de funcionar. Es decir, que no estamos hablando de necrosis del tejido, sino de falta de función, ¿sí? Entonces una atelectasia vendría a ser como una especie de cicatriz en el pulmón. Va a tener imágenes de aumento de la opacidad, se van a ver blancas y la vamos a ver a veces de forma directa y a veces de forma indirecta. Para poder reconocer las atelectasias tenemos que ver los signos radiológicos. Por ejemplo, opacidad hemitorácica. Lo más común es que veamos la atelectasia de un solo lado y si está de los dos lados no va a poder ser nunca de forma total, sino siempre tiene que haber pulmón funcionando, ¿no? Desviación traqueal homolateral. ¿Qué significa esto? Que en donde está la atelectasia se va a generar tracción. Por lo tanto, vamos a ver que la tráquea se desvía hacia el mismo lado en donde está la atelectasia. Lo mismo va a pasar con el corazón, va a ser arrastrado o traccionado por la atelectasia y lo mismo va a pasar con el diafragma, ¿sí? Que se va a elevar, va a ser tironeado. Todo eso depende del lugar en donde esté la atelectasia y la forma que tenga, el tamaño que tenga la atelectasia. Por otro lado, vamos a ver también estrechamiento de los espacios intercostales homolateralmente, quiere decir que del mismo lado vamos a ver los espacios disminuidos entre las costillas y vamos a tener pulmón compensador, quiere decir el pulmón en donde no hay atelectasia lo vamos a ver más grande, con mayor cantidad de aire, más oscuro, ¿sí? Porque lo que hace es compensar la falta de capacidad respiratoria que tiene el pulmón que tiene la atelectasia. Bueno, en esta imagen la atelectasia podemos deducir que se encuentra del lado izquierdo porque vemos que el pulmón está disminuido en tamaño, ¿sí? Podríamos decir que el pulmón derecho es el bicariante y si se fijan los espacios intercostales acá podemos ver que están disminuidos en relación al lado derecho y si bien se ven unas imágenes acá, no tenemos seguridad de que esa sea la atelectasia, pero sí es un indicador de que lo más probable es que esté del lado izquierdo. Al mismo tiempo tenemos un derrame pleural, que es un tema que vamos a ver más adelante. Vamos a ver otros ejemplos. Acá se ve claramente del lado derecho y apical la atelectasia que se ve nítida. Fíjense que uno podría llegar a pensar que esto es una neumonía, pero no es habitual que los bordes sean tan nítidos y además vemos que el paciente está inclinado un poquito hacia la derecha y tenemos una pequeña desviación de la tráquea. La desviación traqueal y también la centralización del corazón es lo que nos dice que esto es una atelectasia y no una neumonía, ¿sí? En el caso del pulmón de la izquierda vemos una clara desviación de la tráquea y vemos un aumento de la opacidad en el lado izquierdo, ¿sí? Podemos decir que el pulmón derecho es el bicariante. Entonces no quedan dudas de que esto es una atelectasia y no una neumonía. Lo mismo ocurre en este ejemplo, desviación traqueal, y acá estamos viendo una atelectasia global del hemitórax derecho, ¿sí? Completamente, hay muy poquitas zonas en donde todavía ingresa aire. Y lo mismo ocurre en este ejemplo de la derecha, en donde vemos que el hemitórax izquierdo tiene colapso total, ¿no? Del hemitórax, y vemos también la desviación traqueal, ¿sí? Eso nos dice que esto es una atelectasia global del hemitórax izquierdo. Bueno, acá lo mismo, fíjense que siempre prevalece la desviación traqueal. Y acá estamos viendo imágenes de tomografía en donde se puede ver esta cicatrización del tejido, ¿sí? Mucho mejor. Acuérdense que en tomografía las imágenes son mucho más evidentes, ¿sí? Y podemos verlas como más fácil. Ahora comenzamos una nueva patología que aumenta la densidad radiológica en el pulmón, que es el derrame pleural, ¿sí? Lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de derrame pleural, significa que está acumulándose líquido en el espacio virtual que existe entre las dos pleuras, la parietal y la visceral.
Entonces, a medida que el líquido aumenta, vamos a ver que los signos radiológicos son más evidentes, ¿sí? Otra característica es que ese líquido puede tener distintos tipos de sustancias. Si es líquido linfático se le llama quilotórax, si es sangre, hemotórax y si es pus, piotórax, ¿sí? Pero radiológicamente estos tres tipos de líquidos se van a ver igual, no es algo que podamos determinar a través de la radiografía. Los signos radiológicos característicos son opacidades en uno o en los dos hemitórax, ¿sí? Algo que es clave es poder identificar el signo del menisco, ¿sí? El signo del menisco es una forma que tiene concavidad superinterna que nos va a estar indicando que hay un pequeño derrame pleural y en la medida que este signo se vuelva más grande quiere decir que el derrame es aún mayor. La desviación contralateral del mediastino va a ocurrir solamente cuando el derrame es muy grande. Si no, es difícil que el mediastino se vaya hacia el lado contralateral. Pero lo importante acá es que recién dijimos, por ejemplo, en la telectasia que había desviación homolateral. En este caso, en grandes derrames, la desviación va a ser contralateral. Es decir, el mediastino se va a ir hacia el lado sano. Bueno. Acá podemos observar ejemplos de derrames pleurales. Y lo que primero nos tiene que llamar la atención es que si nosotros conocemos la anatomía normal del tórax, a esto le llamamos ángulos costodiafragmáticos o senos costodiafragmáticos o senos costofrénicos también, ¿sí? Que tienen que tener esta forma aguda, ¿sí? Y nos vamos al otro lado y vemos que acá hay una imagen cóncava, ¿sí? A esto es a lo que se le llama imagen o signo del menisco, ¿sí? En este caso también estamos viendo signo del menisco, pero de forma bilateral. Y en este caso más difuso, no se nota tanto como en el primer ejemplo. Vamos a ver más imágenes. Bueno, acá tenemos el signo del menisco en este ejemplo y podemos observar que el derrame es muchísimo mayor. A esto se refiere cuando en el Power, en la diapositiva anterior, hablaba de que la imagen del diafragma se va elevando. En realidad no es el diafragma. Esto que estamos viendo acá es el límite de la pleura visceral y por acá abajo más o menos va a estar el diafragma con la pleura parietal, ¿sí? Quiere decir que de acá hasta acá es todo líquido, así que no confundan esta línea con el diafragma. En realidad lo que se eleva es la pleura visceral porque está siendo empujada por el líquido. Y en estos casos es cuando decimos que el mediastino puede llegar a desviarse hacia el lado contralateral. El ejemplo de la derecha es complejo porque acá estamos viendo dos patologías en una. Por un lado estamos viendo que en esta zona del pulmón tiene ausencia de trama vascular, ¿sí? Si comparamos este lado con este, vemos que no hay trama vascular. Por lo tanto, esto es un signo de neumotórax y acá estamos viendo el signo del muñón, que vendría a ser el muñón del pulmón que está colapsado. Combinado a esta patología, tenemos el derrame pleural que nos forma un nivel hidroaéreo perfecto. ¿Sí? Para poder ver un derrame pleural con este nivel hidroaéreo, sí o sí es necesario que ocurra un colapso pulmonar que se llama neumotórax para poder verlo de esta forma. Por eso es que acá no decimos que tenemos el signo del menisco porque no está, ¿sí? Quiere decir que el pulmón acá también ha sido afectado por un neumotórax. Vamos a ver otros ejemplos. Acá tenemos una imagen de perfil en el que el seno costofrénico posterior también se ve el signo del menisco y además vemos esta imagen triangular muy perfecta de bordes nítidos o bien circunscriptos que hacen referencia a la subida del líquido a través de las cisuras interlobares, ¿sí? Por otro lado, acá también tenemos signo del menisco difuso, ¿sí? Quizás acá hay otra patología, por ejemplo, pienso en neumonía, pero bueno, habría que ver la clínica, ¿sí? Pero esto igual nos dice el hecho de no poder ver el seno costofrénico, nos está indicando que hay un derrame. Habría que investigar. Bueno, acá más ejemplos, signos del menisco, acá también, fíjense, signo del menisco en el seno costofrénico posterior y acá tenemos líquido también entre las cisuras.
Lo mismo acá, fíjense, esto está buena esta aclaración, habla de que en derrames pleurales que son muy pequeños, a veces no vamos a ver el signo radiológico del menisco en el frente, ¿sí? Pero si a este mismo paciente le hacemos un perfil, el seno costofrénico posterior es mucho más profundo en el perfil que en el frente y por lo tanto vamos a ver el signo del menisco en el perfil y no en el frente. Entonces en derrames pequeños es una buena práctica realizar el perfil de la radiografía. Obvio que como técnicos radiólogos esa no es nuestra función, eso lo tiene que decidir el médico si hace falta hacer el perfil o no, pero bueno, es importante que sepamos que a veces podemos ver el derrame en el perfil y no en el frente. Bueno, ¿qué pasa cuando un paciente no se puede levantar, está inconsciente? Esta radiografía se hace en decúbito lateral, indicando el lado que está sospechoso de tener el derrame hacia el lado de abajo, ¿sí? Entonces el objetivo de esta radiografía es hacer que este líquido se vaya hacia el lado de abajo, de la lateral, en el decúbito lateral, para poder poner en evidencia el líquido. ¿Y por qué tiene que quedar el lado afectado hacia abajo? Porque si el lado afectado fuera el de arriba, se nos confundiría con el mediastino y no podríamos ver el líquido. Acá tenemos otro ejemplo en el que se alcanza a ver acá el aumento de la opacidad que nos está indicando que eso es líquido. Y bueno, acuérdense, esto se hace solamente en casos en el que el paciente no puede incorporarse, que está inconsciente. Se hace un decúbito lateral colocando el lado afectado hacia abajo. Bueno, y acá derrames pleurales en tomografía, como el paciente está en decúbito dorsal, vamos a ver el signo del menisco en la región posterior de los campos pulmonares, ¿sí? Lo estamos viendo acá, en este caso también, pero además está combinado con un neumotórax que es un pequeño neumotórax, no es total, por eso todavía vemos trama vascular acá. Comenzamos ahora con otra enfermedad que aumenta la densidad pulmonar, ¿sí? Que son las neumoconiosis. Este tipo de enfermedades están relacionadas al trabajo que tiene la persona, porque consisten en la inhalación crónica de polvos que se van a depositar en el pulmón y van a hacer que el paciente con el tiempo tenga síntomas y alteraciones a nivel del tejido pulmonar. Principalmente muchas de ellas generan fibrosis pulmonar. Tenemos ejemplos según el tipo de inhalación o de sustancia. Por ejemplo, silicosis está relacionada a la inhalación del sílice, antracosis a la inhalación del carbón y así, según el tipo de sustancia, es el nombre que recibe cada neumoconiosis. Entonces, acá en este recuadro rosado tenemos los ejemplos. Tenemos que pensar que personas que han trabajado muchos años, estamos hablando de más de 20 años, como mineros, como marmoleros, albañiles, ceramistas, y han inhalado permanentemente estos polvos, van a poder ser candidatos a tener esta enfermedad. Bueno, empezamos con la primera. La silicosis consiste en la inhalación del polvo de sílice que está presente en la arena, ¿sí? O en las piedras, en las sustancias minerales. Este tipo de enfermedad nos va a dar con el tiempo patrones micronodulares. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver pequeños puntos en la radiografía del tórax y esos puntos van a tener ubicación preferentemente en los lóbulos superiores y posteriores, pero esto puede variar, hay excepciones. Y una característica importante de la silicosis que define o diferencia a esta enfermedad de otras es la calcificación en cáscara de huevos que se va a dar a nivel de los hilios pulmonares. Es decir, que a nivel de los hilios vamos a encontrar imágenes calcificadas, redondas, que corresponden a ganglios que se han calcificado con el tiempo. Vemos estas imágenes, acá tenemos el patrón micronodular en donde podemos ver que hay un aumento generalizado de la densidad del tórax, pero tenemos estos micronódulos que están dispersos por todo el pulmón y acá tenemos un poco más grande a nivel del vértice pulmonar derecho. En este ejemplo, que no es de muy buena la calidad de la radiografía, pero se ve claramente la calcificación de los hilios pulmonares. A esto se refiere con calcificaciones en cáscara de huevo.
Acá tenemos más ejemplos con el aumento de la densidad que prevalece a nivel de los vértices pulmonares, las imágenes micronodulares, y en este caso la tomografía nos está mostrando ganglios claramente calcificados, que acá es a donde podemos ver por qué se le llaman cáscara de huevo, porque tienen un borde cálcico más denso y el centro tiende a ser más radiolúcido, ¿sí? Y esto es una imagen de fibrosis pulmonar en tomografía que se parece mucho al patrón del COVID que vimos anteriormente de Crazy Baby. Ahora pasamos a otro tipo de neumoconiosis que es por la inhalación de carbón, ¿sí? Este tipo de enfermedad la van a tener los mineros, sobre todo los mineros a cielos cerrados, es decir, que son mineros subterráneos, y se ve de forma muy similar a lo que es la silicosis. La diferencia que tiene principal es que no es habitual encontrar calcificaciones de los ganglios, pero sí vamos a ver imágenes puntiformes, más o menos del mismo tamaño que en la silicosis. La diferencia es que estos nódulos son menos definidos que los que genera la silicosis. Vamos a ver ejemplos. Bueno, fíjense que es muy parecido a lo que es la silicosis, no se ven calcificaciones mediastinales, y en este caso este es un ejemplo de fibrosis pulmonar generalizada. No vemos focos como acá, pero sí vemos que es un pulmón que está alterado. Otro tipo de enfermedad que es considerada una neumoconiosis, y en particular esta que tiene el factor agregado de que genera predisposición para tener cáncer de pulmón, es la asbestosis, ¿sí? Esto es por inhalar un material que se sabe que es cancerígeno, que es el asbesto, o también conocido como amianto, ¿sí? Y este tipo de enfermedad es fácil diferenciarlo porque cuando lo encontramos en las radiografías suele dar placas pleurales calcificadas. Quiere decir que vamos a ver calcificaciones pegadas a lo largo de todo el recorrido de las pleuras, y también las vamos a ver en el diafragma. Predomina en la pleura parietal posterior y lateral, así como en las cúpulas diafragmáticas, y las calcificaciones suelen ser bilaterales, ¿sí? Y bueno, este último punto es el más importante. Cuando tenemos enfermedad por asbesto, tienen que ser muy seguidos los pacientes porque pueden desarrollar con el tiempo cáncer pulmonar. En este caso, este tórax que tiene estas imágenes redondeadas, irregulares, de forma bilateral, que predominan en la parte parailiar y en la base de los pulmones. Y este otro ejemplo, que es una radiografía que no me gusta porque tiene muy mala calidad, es mala la nitidez, pero sí tiene mucho marcado las calcificaciones, ¿no?, de la asbestosis. Por eso me pareció que era interesante ponerla. Y otra cosa que nos muestra son las calcificaciones a nivel del diafragma, ¿sí?, que en este caso también las vemos, pero de forma más sutil. Ejemplos de calcificaciones. Fíjense que este tórax pareciera que está normal, pero tiene acá una sutil calcificación a nivel del diafragma y otra a nivel de la pleura parietal izquierda. Bueno, decimos que es diafragma, pero en realidad nos estamos refiriendo a la pleura, a las pleuras, ¿sí?, que están apoyadas sobre el diafragma. En este caso también vemos la zona acá de calcificación a los laterales del tórax, también las vemos a nivel diafragmático, y fíjense en la tomografía qué bien que se ven, ¿sí?, y se pueden diferenciar muy bien respecto de las costillas. O sea, podemos ver una cosa son las costillas y otras son las calcificaciones que delimitan al pulmón. Acá más ejemplos, esto en radiografías digitales que tienen mucho más aumento de la resolución de contraste. Entonces fíjense cómo se pueden resaltar muchísimo más las calcificaciones, ¿sí? Esto no quiere decir que las imágenes anteriores no sean digitales, pero en este caso particular el postprocesado que le han hecho a la imagen nos ha generado un aumento del realce del calcio, y por eso es que las vemos tan bien, ¿sí? Esto nos hace reflexionar en la importancia que tiene el postprocesado de las radiografías. Cuando las obtenemos, las tenemos que editar para poder mejorar la calidad de la imagen. Acá lo mismo, esta imagen, fíjense que también es digital, pero no es tan exagerada como esta otra.
También esas diferencias a veces tienen que ver con la marca, con el sistema de radiología digital que se dispone. Vamos ahora con otro tipo de neumoconiosis que es la siderosis, ¿sí? Esto es por la inhalación de hierro, ¿sí? Afecta principalmente a los trabajadores que trabajan con el metal, es decir, a los metalúrgicos, y fíjense que es en el momento de la soldadura cuando se inhala este hierro y que pasa a depositarse a los pulmones. Nos va a dar imágenes redondeadas también, ¿sí? Que tienen la característica de ser más densas que la silicosis y la antracosis. Son imágenes redondeadas pero más densas porque estamos viendo depósito de hierro en los pulmones. Fíjense que una característica es esto, ausencia de fibrosis. La siderosis se considera como un tipo de neumoconiosis que no genera fibrosis, a diferencia de las antracosis y la silicosis y también las asbestosis, que son enfermedades que van a aumentar la fibrosis pulmonar. Esta no lo hace. Vemos ejemplos acá de imágenes alteradas, ¿sí? En donde en esta yo creo que hay un aumento en la base del pulmón, pero no se alcanzan a ver los nódulos. Quizás ahí hay un puntito, pero no estoy segura si es. Y acá sí se alcanza a ver un patrón micronodular de los dos lados, ¿sí? No es muy buena la calidad de la radiografía, pero se nota. Vamos ahora a la vagasosis, que es una enfermedad de tipo neumoconiósica que está relacionada al trabajo con la caña de azúcar, ¿sí? También vamos a tener imágenes en patrón algodonoso, micronodular, que predomina en los vértices pulmonares. La vicinosis, que es la enfermedad neumoconiósica generada por el trabajo con algodón, ¿sí? Y fíjense que acá se habla de panal de abeja. Siempre que se hable de un patrón en panal de abeja, se está hablando de fibrosis pulmonar. Así que este tipo de neumoconiosis también genera estado de la fibrosis pulmonar, que recuerden que es el aumento de la densidad de las paredes entre los alvéolos, del intersticio pulmonar. Eso genera que la densidad radiológica aumente y se vea más denso el pulmón. Bueno, y acá tenemos los ejemplos entonces de lo que sería la vicinosis, ¿sí? Y acá esto es un excelente ejemplo en tomografía de lo que es el patrón de panal de abejas. Acá lo mismo. Iniciamos ahora con otro patrón radiológico que es de afectación pulmonar, que va a ser un aumento de la densidad pulmonar, que son los nódulos y las masas pulmonares. Lo importante acá es que no podemos hablar de una única patología, ya que este tipo de patrón radiológico lo generan muchos tipos de enfermedades diferentes. ¿Qué es lo que tenemos que saber como técnicos radiólogos? Que un nódulo pulmonar es una imagen que va a tener menos de 6 centímetros de diámetro. En cambio, cuando encontramos una imagen que es mayor a 6 centímetros, la imagen pasa a llamarse masa pulmonar, ¿sí? En estos ejemplos que tenemos acá abajo, estamos viendo múltiples nódulos pulmonares, quizás algunos ya con tamaño de masas, y en esta otra imagen tenemos una masa pulmonar, ¿sí? Porque por más que no podamos medirla, calculamos que es mayor a 6 centímetros aproximadamente. Bueno, acá lo mismo, el ejemplo acá arriba, el ejemplo acá arriba en el hemitórax derecho, ¿sí? Son dos masas pulmonares. Y en este
caso un nódulo pulmonar del lado derecho y 2 nódulos pulmonares en el lado izquierdo. Quiero hacer una aclaración en este tipo de imagen que recién vimos una similar, que mostraba múltiples nódulos pulmonares de forma bilateral. A esto se le llama signo en suelta de globos, que es un tipo de signo radiológico que denota metástasis pulmonares, ¿sí? Entonces, cuando encontramos este tipo de patrón, estamos viendo un paciente que tiene cáncer de algún tipo, que hay que determinarlo a través de la clínica y de la histología, pero nos está diciendo que es un estado muy avanzado del cáncer, ¿sí? Así que recuerden, esto se llama suelta de globos. Ahora vamos a comenzar con enfermedades que aumentan la radiotransparencia en el pulmón, que sería lo mismo que decir enfermedades que disminuyen la radiopacidad. Bueno, la primera de ellas es el neumotórax, ¿sí? Que es una condición en la que ocurre un colapso pulmonar, ¿sí? Recién al principio de esta diapositiva también hablamos de colapso pulmonar cuando hablamos de atelectasia. La diferencia que hay entre la atelectasia y el neumotórax es que en este caso, en el neumotórax, lo que ocurre es que entra aire a la cavidad interpleural. Esa cavidad que hay entre las dos pleuras es una cavidad virtual, porque en realidad no hay espacio, sino que están en contacto íntimo. Cuando entra aire a esta región, el pulmón automáticamente se colapsa, tiende a cerrarse, ¿sí? Entonces, en el caso de la atelectasia, el colapso está dado por la obstrucción de la vía aérea, deja de entrar aire, los alvéolos no se pueden expandir y por eso se cierran, y si la condición permanece con el tiempo, se cicatriza, ¿sí? Deja de funcionar el alvéolo y se vuelve irreversible. Así que en este caso de un neumotórax, lo que ocurre es la pérdida de contacto entre las dos pleuras y el colapso del pulmón. Esto puede ser de forma global, siempre unilateral, ¿sí? Porque piensen que si se da en los dos lados el paciente se moriría automáticamente, no podría respirar. Así que siempre se da de un solo lado y puede ser total, es decir, colapso total del hemitórax, o puede ser en un sector del pulmón. Los signos radiológicos en el neumotórax son delimitación del muñón por la hoja pleural visceral, ausencia de trama vascular en donde esté el neumotórax, mediastino desplazado contralateralmente cuando el neumotórax es total, ¿sí? El mediastino se va a ir hacia el lado sano, hemidiafragma descendido y rectificado homolateralmente, es decir, a donde está el neumotórax el diafragma va a tender a bajar. Acá tenemos una clasificación del neumotórax que en realidad lo que nos dice esta clasificación es la causa del neumotórax. Por ejemplo, puede ser traumático por heridas de arma blanca o por heridas de arma de fuego, ¿sí? O por un golpe, un accidente de tránsito. Puede ser el neumotórax espontáneo, es decir, que aparece sin traumatismo previo. Las personas altas y delgadas y los fumadores tienen más probabilidad de tener neumotórax espontáneos, y también existe el neumotórax catamenial que está asociado a la menstruación, pero en realidad una enfermedad que se llama endometriosis. Es decir, que si hay endometriosis en el tejido pleural, esto puede predisponer a la paciente a tener un neumotórax espontáneo de tipo catamenial. En este caso les traigo estos dos ejemplos. En el pulmón de la izquierda estamos viendo un neumotórax en la base del pulmón, en donde se puede observar la ausencia de trama vascular, también vemos la rectificación del diafragma y se puede distinguir la línea de la pleura visceral, ¿sí? En el caso del pulmón de la derecha tenemos un neumotórax que podríamos decir que es global del hemitórax derecho y se alcanza a ver el signo del muñón que representa el pulmón colapsado. Lo que estamos viendo, esa delimitación está dada por la pleura visceral. Bueno, el diafragma y la ausencia de trama vascular.
Otro ejemplo similar al anterior, en el que no vemos trama vascular. En este caso el diafragma no está tan rectificado y sí vemos la línea de la pleura visceral, lo que representa el signo del muñón. Aquí tenemos un caso interesante en el que ha ocurrido un colapso pulmonar, ¿sí? Podemos ver acá el signo del muñón, la ausencia de trama vascular, pero además está combinado con un nivel hidroaéreo, que esto nos está indicando que este paciente, además de tener el neumotórax, también tiene un derrame pleural. Lo mismo podemos ver en el perfil. Este es otro paciente que presenta un derrame pleural muchísimo mayor al anterior, y por más que estamos viendo trama vascular, como se trata de un perfil, en realidad lo que estamos viendo es la superposición del pulmón que está sano sobre el que está enfermo, que tiene el neumotórax. Por eso es que vemos trama vascular, pero si vemos este nivel hidroaéreo tan perfecto, sí o sí en este pulmón tenemos presencia de un neumotórax, combinado con el derrame pleural. Aquí vemos cómo se ve en tomografía. Vemos el parénquima pulmonar también, y la zona de ausencia de trama vascular. Entonces esto nos dice que esto no es un neumotórax total, sino que es de un sector del pulmón. Lo mismo en esta imagen y lo mismo acá también. ¿Sí? Recuerden que en tomografía es mucho más evidente la patología que en las radiografías. Bueno, y este caso que es antiguo, sí es de la pandemia, pero que nos muestra un paciente que tuvo COVID, que empezó con presentación de bullas enfisematosas que finalmente evolucionaron en un neumotórax. Entonces podemos ver la ausencia de trama vascular, la línea de la pleura visceral, que quizás acá también hay algo, ¿sí? Que no está del todo colapsado, porque vemos algo de patrón ahí vascular. Pero bueno, esto sería entonces un neumotórax en el que la causa fue la misma patología del COVID, ¿sí? No fue traumático ni espontáneo. Comenzamos ahora con el enfisema pulmonar. Esta es una enfermedad en la que el alvéolo pulmonar es el que se va afectado. Principalmente la causa es por el humo de cigarrillo, aunque existen otras causas, pero bueno, la persona que tiene enfisema pulmonar lo más probable es que llegue a esto por la adicción del cigarrillo, ¿sí? Lo que pasa acá básicamente es que el alvéolo, al perder su estructura, su pared, se rompe, se termina rompiendo el tejido pulmonar y el mismo pierde elasticidad. Entonces el pulmón es un órgano que puede insuflar aire gracias a los músculos intercostales, al diafragma, pero lo que pierde es elasticidad, por lo tanto no puede expulsar el aire con la misma eficiencia que lo hacía cuando estaba sano. Los signos radiológicos del enfisema son aumento de la radiotransparencia. Vamos a ver pulmones grandes, muy grandes y de color negro oscuro. La trama vascular va a ser pobre, ¿sí? Poco delimitada. Aumento de los espacios intercostales. Van a ser, como es un pulmón grande, se van a ver espacios agrandados entre las costillas. Los diafragmas van a estar descendidos y los senos costofrénicos poco profundos. Y también un signo característico es el corazón en gotas, el corazón chiquito, flaquito en el medio del pulmón, ¿no? del tórax en general. Y por último, cuando hacemos una radiografía de perfil, vamos a ver tórax en tonel, que quiere decir que el ancho anteroposterior se agranda, aumenta el tamaño. Acá podemos observar una radiografía típica de enfisema pulmonar, en donde vemos que el pulmón está agrandado, vemos más cantidad de arcos costales posteriores que en un tórax normal. El corazón pequeño, ¿sí? A esto se le llama corazón en gota, los diafragmas poco curvos, es decir, rectificados, y los senos costofrénicos poco profundos. Vamos a ver más imágenes. Bueno, acá tenemos varias cosas. Este es un frente y un perfil de la misma persona, en el que el frente no nos dice demasiado, pero fíjense cómo en el perfil se observa el tórax en tonel, ¿sí? Que es el ancho anteroposterior aumentado de tamaño. Y aquí en el medio tenemos un paciente típico
de enfermo de enfisema pulmonar que se llaman pacientes caquéxicos, ¿sí? Que tienen una contextura física delgada, ¿sí? Los músculos esternocleidomastoideos están como más prominentes. La posición del cuerpo es arqueada, tienden a apoyarse en las rodillas para poder respirar. Todo esto tiene que ver con el esfuerzo que el paciente hace para poder inhalar y exhalar es tan grande que el gasto calórico genera que se adelgacen, que se marquen y se hipertrofien los músculos esternocleidomastoideos, y esa posición sifótica de apoyo en las piernas es por el mismo esfuerzo que hacen para poder respirar. Entonces no a todos les pasa, pero este es un paciente característico del tipo de enfisema pulmonar, que tienen esta afección. Vamos ahora con más ejemplos. También vemos un pulmón que es muy largo, los diafragmas rectificados, senos costofrénicos poco profundos y el corazón en gota. Fíjense que no sobresale casi nada el corazón respecto de la sombra de la columna. Acá más ejemplos. Fíjense que este no es solamente largo el pulmón, los diafragmas rectificados, sino que también se ve ancho. Y bueno, y en el perfil también tenemos un aumento del diámetro anteroposterior. Y aquí, en tomografía, es a donde podemos ver verdaderamente el daño que genera el humo del cigarrillo, porque lo que estamos observando son bullas enfisematosas. Es decir, estas 4 imágenes tienen el parénquima pulmonar enfermo, en donde se observan estas cavernas oscuras que son bullas que vendrían a representar la ruptura de los alvéolos pulmonares, en donde ya no hay tejido y por lo tanto quedan estas cavernas llenas de aire, ¿sí? Por eso es que la radiografía de tórax se ve agrandada, porque el pulmón pierde la capacidad de expulsar el aire debido a que pierde la elasticidad del pulmón de forma natural. Ahora comenzamos con otra patología que son las hernias diafragmáticas. Esta es una condición que suele ser congénita, quiere decir que el bebé nace con una perforación en el diafragma y por esta se van a meter órganos de la cavidad abdominal, como pueden ser el intestino, el estómago y a veces también órganos macizos como el vaso o hígado, ¿sí? Otra causa de las hernias diafragmáticas puede ser adquirida, que ocurre después de una cirugía, ¿sí? Bueno, el tratamiento siempre es quirúrgico y en el caso de los bebés recién nacidos es algo que tiene que hacerse pronto para poder permitir el desarrollo correcto del pulmón a medida que el paciente va creciendo. ¿Qué vamos a ver cuando estamos en presencia de una hernia diafragmática? Primero, lo que hace referencia a este PowerPoint es que estamos en patologías que aumentan la radiotransparencia. Entonces, en este caso, cuando hablamos de aumento de la radiotransparencia, hacemos referencia a las burbujas de gas que van a estar presentes en la región del tórax, por lo tanto vamos a ver burbujas oscuras, ¿sí? También pueden estar acompañadas de niveles hidroaéreos, porque si se trata del intestino o el estómago, pueden tener contenido líquido y formar niveles, ¿sí? Entonces esta sería una forma de identificar el tipo de órgano que está herniado en el tórax. Después también puede ocurrir que hayan opacidades de partes blandas como el hígado o el vaso, ¿sí? Y signos indirectos de hernias diafragmáticas serían signos que se ven cuando la hernia no se ve en sí misma, ¿sí? Por ejemplo, el desplazamiento del mediastino. Cuando la hernia empuja, va a empujar hacia el lado contralateral, es decir, a donde no está la hernia. Atelectasias, por la presión que genera la hernia, puede haber tejido pulmonar que no pueda recibir aire y se vuelve atelectásico por culpa de la presión que genera este órgano que está en la cavidad torácica. Y vaciamiento de los cuadrantes abdominales, puede ser que veamos una disminución de la ocupación en la cavidad abdominal por estos órganos que se han subido hacia el tórax. Bueno, acá en estas imágenes podemos observar el aumento de la radiotransparencia porque son hernias del intestino grueso, ¿sí? También vemos un nivel hidroaéreo. Acá se los marco y esta sería la hernia. También podemos ver muy bien el desplazamiento del mediastino, la desviación traqueal, que es contralateral.
y el mismo paciente con la radiografía de tórax de perfil, en donde se puede ver claramente la hernia de intestino grueso. En esta otra radiografía la hernia es más sutil y podemos ver acá unas burbujas de aire superpuestas al corazón y en el hemitórax izquierdo. Bueno, el caso de este bebé que tiene un aumento de la densidad. En este caso tenemos burbujas de aire, pero también tenemos contenido líquido en lo que parece ser intestino, ¿sí? Fíjense que es un lactante de 6 meses, no es un recién nacido. Quiere decir que este bebé ha tenido la hernia diafragmática, pero los órganos todavía no se habían herniado hasta que pasaron 6 meses después. Y fíjense la desviación traqueal, también como se ve, la desviación del mediastino. Y bueno, esto es una condición que tiene que ser operada, ¿no? Inmediatamente. Aquí es un poco más sutil, vemos una superposición de densidades de aire sobre el mediastino. También se trata de un bebé, en este caso de 3 meses de edad, y aquí lo podemos ver muchísimo mejor en el perfil. Esto se trata de una hernia de Morgagni que recibe este nombre por la localización en donde está la hernia diafragmática, pero bueno, no vamos a ahondar en eso. Ahora vamos a ver enfermedades mixtas. ¿Qué quiere decir? Que van a ser condiciones en las que el tórax nos va a mostrar aumento de la densidad de partes blandas y también aumento del aire en su interior. Comenzamos entonces con una enfermedad que es típica de la provincia de Mendoza, ¿sí? Que es a donde yo vivo y mis alumnos, la mayoría también. La hidatidosis es una enfermedad parasitaria, ¿sí? Que lo que hace es pasar al ser humano por medio del contagio a través del contacto con perros o también por comer verduras y frutas mal lavadas, ¿sí? Este parásito en realidad afecta a vacas y a ovejas, ¿sí? Que es en ellos a donde se generan estos quistes hidatídicos, pero estos animales, al ser carneados, la gente suele darle las vísceras o los desechos del animal de forma cruda a los perros. Entonces los perros se vuelven transmisores de esta parasitosis. Quiere decir que a ellos no se les hacen estos quistes al perro, pero sí es portador de los huevos y los transmite a través del contacto con el pelaje del perro cuando los seres humanos lo tocan, cuando el perro lame la cara o las manos de las personas y las personas no se limpian. Entonces este huevo pasa al sistema digestivo del ser humano y es capaz de atravesar la flora intestinal, pasar al torrente sanguíneo y de esa forma llegar a alojarse y a desarrollarse en el pulmón y en el hígado, aunque pueden haber otros lugares también, pero estos dos órganos son los más comunes en donde se suelen alojar. Estos quistes son de tamaño considerable. Empiezan en su formación con unos pocos centímetros, pero pueden llegar a medir muchos centímetros, aproximadamente 10 centímetros o más, ¿sí? Ahora vamos a ver qué otras características encontramos de la enfermedad. Aspectos importantes es que cuando vemos un quiste hidatídico va a tener los bordes bien circunscriptos, quiere decir que van a ser bordes nítidos, ¿sí? El tamaño ya lo nombré y la ausencia de reacción parenquimatosa. Es normal que cuando el quiste está alojado en el pulmón, alrededor del mismo no se formen imágenes de atelectasias o de condensaciones neumónicas. Es decir, que no afecta a la periferia del tejido que lo rodea. Algo interesante de esta enfermedad es que pasa por distintas fases. Cuando presenciamos el quiste con sus bordes no calcificados, quiere decir que la enfermedad está en su fase activa, quiere decir que el parásito todavía está vivo y puede reproducirse, es decir, llegar a otros órganos, ¿sí? En esta fase es que los médicos suelen tratar de hacer la remoción de los quistes, ¿no? Es decir, de tratar la enfermedad. Ahora, la fase inactiva es cuando encontramos quistes hidatídicos calcificados. Cuando esto está así, quiere decir que el parásito ha muerto y que ya no va a reproducirse y que tampoco va a crecer el quiste. Entonces, en estos casos suele no hacerse nada, solamente un seguimiento. Aquí vemos una representación del ciclo de contagio en donde vuelvo a insistir que los animales que se enferman son las vacas y las ovejas,
que cuando son faenadas se les suele dar esas vísceras crudas a los animales, como los perros, y estos son los transmisores de los huevos, que son los que pueden llegar a transmitir el parásito a los seres humanos, ¿sí? Entonces, como medidas de prevención son el de lavar bien correctamente la verdura que comemos que está cruda. Si tocamos a perros tanto en su pelaje como si dejamos que nos laman, tenemos que lavarnos correctamente, no tenemos que descuidarnos con eso. Y bueno, y también desparasitar a los perros con tratamientos correspondientes, ¿sí? Y otra práctica importante que se recomienda es que cuando hay carneos, las vísceras deben ser enterradas, no se les deben dar crudas a los animales. Así que bueno, esto tengan en cuenta, es una enfermedad típica de Mendoza, pero en Argentina podemos llegar a encontrar en otros lugares esta enfermedad parasitaria. Acá vemos imágenes, quiste en el hemitórax derecho, fíjense que tiene un nivel hidroaéreo, por eso forma parte de densidades mixtas en las que hay aire y líquido, también en el perfil con un nivel hidroaéreo menor, y acá en esta tomografía vemos un quiste en su fase inactiva porque ya está calcificado. Acá tenemos otros ejemplos, quistes mucho más grandes, fíjense que el diámetro acá ya supera los 10 centímetros con seguridad, en este otro también, y tenemos la fase mixta de nivel hidroaéreo. Acá tenemos quistes hidáticos que no tienen nivel hidroaéreo, sino que sean macizos, pero por sus bordes bien nítidos. No hay reacción periférica al quiste, es decir, no hay neumonía, no hay atelectasia, es lo que hace pensar que esto es un quiste hidático y no otra patología del pulmón, ¿sí? En este caso también tenemos de forma bilateral. Fíjense que es un problema grande cuando el quiste crece tanto y encima está de forma bilateral en el paciente. Acá ejemplos de quistes en tomografía que nos muestran niveles hidroaéreos y también unas tabicaciones en su interior, ¿sí? Esto suele llamarse signo de camalote, pero bueno, no vamos a entrar en detalle porque es una enfermedad muy puntual, así que vamos a seguir avanzando. Bueno, y ahora empezamos con otra densidad mixta que nos puede dar imágenes de nivel hidroaéreo, es decir, tanto gaseosa como líquida, ¿sí? Y son los abscesos pulmonares que cuando evolucionan generan una cavidad, que a esto es a lo que se le llama quiste por un absceso, ¿sí? En realidad no son quistes, sino que son cavidades y que en su fase activa, donde todavía hay infección, pueden tener un nivel hidroaéreo, ¿sí? Bueno, acá más o menos ya lo dije, tenemos una fase de acceso activo y una fase de quiste post-absceso, ¿sí? En donde tienen distintas características que ahora vamos a ver a continuación. Una diferencia importante que tienen los quistes por abscesos con respecto a los quistes hidáticos es que en sus bordes vamos a ver líneas irregulares, ¿sí? Esas líneas, según la fase en la que esté el quiste, van a ser debido a la infección que generan, porque recordemos que un quiste por absceso es debido a una infección en el que el tejido se ha muerto, se necrosó, por lo tanto vamos a tener focos de neumonía en la periferia y con el tiempo vamos a tener imágenes atelectásicas, quiere decir va a haber tejido que no es funcional, ¿sí? Y a veces podemos ver pequeños niveles hidroaéreos. Fíjense que en tomografía los abscesos se ven mucho mejor porque nos muestran la imagen de cavitación, el nivel hidroaéreo, y nos muestran las condensaciones neumónicas en su alrededor o que también podrían corresponder a atelectasias, ¿sí? En este caso comenzamos con una enfermedad que, cabe aclarar, no es una enfermedad del pulmón, ¿sí? Sino que acá lo que estamos viendo es aire, acuérdense que la palabra enfisema significa atrapamiento aéreo, abajo de la piel, ¿sí? Esta es una condición que ocurre debido a la perforación o ruptura de un órgano hueco por el que pasa aire. Generalmente puede ser por ruptura del esófago, de la tráquea, ¿sí? Que correspondería acá a esta clasificación, y también se pueden dar por un neumotórax en el que una costilla perforó las pleuras y hay entrada de aire en la cavidad interpleural y ese aire se empieza a filtrar también al mediastino.
La gente que tiene enfisema subcutáneo va a tener signos clínicos característicos que son la crepitación de su piel. Si uno los toca, vamos a sentir burbujas abajo de la piel que hacen un ruido característico, y a eso se le llama crepitación. Además, el aspecto de las personas, fíjense que esta es la señora normal y así es cuando estuvo con esta condición de enfisema subcutáneo, en el que la persona se infla, ¿no? Empieza a llenarse de aire en todo su tejido subcutáneo. Esto suele generarse principalmente en el cuello, en la cavidad torácica, y si la condición no se detiene, sigue avanzando hasta afectar a todo el cuerpo, incluidos la cara y los brazos. Bueno, los signos radiológicos en la radiografía del tórax. Vamos a ver líneas radiológicas, radiolúcidas finas, que nos van a dibujar las fibras musculares de los pectorales, por lo general, ¿sí? Si el enfisema ya está en la cavidad torácica, vamos a encontrar que la fascia muscular del pectoral mayor va a estar dibujada. Además vamos a ver burbujas de aire debajo de la piel, de todo el tejido celular subcutáneo va a estar lleno de burbujas negras. La distribución es más evidente en la pared torácica, cuello y hombros, pero cuando la condición avanza podemos encontrarlo en la cara, ¿sí? en las extremidades. Bueno, está asociado al neumotórax. Siempre que hay un enfisema subcutáneo hay que prestar atención a ver si también en el parénquima pulmonar encontramos neumotórax, ¿sí? Y bueno, y acuérdense que en tomografía todo se ve muchísimo mejor, así que los mismos signos los vamos a poder identificar en la tomografía. Esto es lo que les decía recién. Fíjense que alcanzamos a ver líneas que nos dibujan la dirección que tienen las fibras musculares del pectoral. El tejido celular subcutáneo está todo lleno de burbujas de aire y a veces también podemos llegar a percibir el aire en el mediastino, ¿sí? Fíjense, este es un tórax frente y perfil, que en el caso de estos ejemplos tienen buena calidad porque el paciente ha estado seguramente ha estado parado, ¿sí? La radiografía se ha hecho con Potter Book y por eso tiene buena definición. Ahora vamos a ver imágenes de pacientes en cama en terapia intensiva. Fíjense que la calidad ya no es la misma, sin embargo se alcanza a ver perfectamente el aire debajo del tejido celular subcutáneo, las fibras musculares del pectoral mayor y en este caso una columna cervical que nos muestra perfectamente la alteración del tejido celular subcutáneo. Esto nos hace pensar que en condiciones normales el tejido celular subcutáneo nos va a mostrar una densidad gris clara, gris oscura en realidad. La grasa, acuérdense que se ve gris oscuro, pero lisa, no tiene que tener nunca alteraciones como las que estamos viendo acá. Si llegamos a ver burbujas en el tejido celular subcutáneo, eso es un signo de alarma que está indicando que hay entrada de aire. Bueno, y lo mismo podemos presenciarlo en la tomografía. Fíjense cómo vemos aire alrededor. Esto sería en el espacio interpleural, en el mediastino y entre las fascias musculares del pectoral mayor. Lo mismo, y bueno, si prestan atención, todos esos puntitos negros son aire que no debería estar ahí. El único aire normal es el que está dentro de los bronquios, ¿sí? En la tráquea, pero nunca afuera. En este caso, otro ejemplo combinado que de COVID más el enfisema subcutáneo, ¿sí? Yo recién les mostré un caso de COVID que había desarrollado un neumotórax y en este la misma enfermedad viral que desarrolla un enfisema subcutáneo. Bueno, y por último, para terminar con esta presentación, les dejo esta imagen que nos muestra 3 patologías combinadas y bueno, pueden en los comentarios responder a ver qué le parece que corresponden estas 3 patologías en este corte de tomografía, que se ven muy nítidamente. Les agradezco un montón por ver este video, espero que les sirva y recuerden que siempre que tengan dudas con respecto a alguna enfermedad, tienen que complementar con su búsqueda en internet, ¿sí? En cuanto a definiciones o a condiciones de alguna enfermedad. Esto es una explicación muy breve que quiero que les sirva para poder identificar mínimamente patrones radiológicos de las principales enfermedades pulmonares que existen. Soy Melissa y bueno, me despido y les agradezco un montón por visualizar este video.